Empezaremos el estudio de una de las operaciones más importantes del álgebra y es la división. Es una operación muy importante porque en ella vamos a ver integradas todas las operaciones, o sea, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y vamos a aprenderla viendo cómo se hace una división entre monomios, que es la base para todo. Y lo único que tenemos que tener en cuenta para eso son dos cosas. Primero, una división da negativa cuando hay un signo menos. A alguien le puede parecer raro esa forma de hacerlo, pero para aquellos estudiantes que no saben manejar bien la tabla de los signos, esto es fundamental y obtienen el mismo resultado. La segunda cosa es tener en cuenta la propiedad de las potencias consistentes en la división de potencias que tengan la misma base. Recordar que lo que uno hace es colocar la misma base y restar los exponentes. Eso es todo lo que necesitamos. Restar los exponentes cuando dividimos. Vamos entonces a aplicar eso en estos ejercicios que he planteado para aprender a hacer esta división. Veamos entonces. Acá tenemos menos 5 a la 2 sobre o dividido entre a. Como hay dos signos menos, esto da positivo. Recordemos que esa división solamente da negativo cuando haya un signo menos. Entonces el signo es más. 5 dividido entre 1, que es el coeficiente de la a, es 5. O sea que esa división nos da 5. Hay que tener en cuenta que esa división muchas veces se puede hacer exacta, otras veces no va a ser exacta, pero la simplificamos hasta donde se pueda simplificar. Y tenemos a la 2 sobre a, una división de potencias con la misma base. Entonces restamos sus exponentes. El exponente de la a acá es 1, es 2 y aquí es 1. 2 menos 1 da 1. Entonces me queda a la 1 o simplemente a. Ese es todo el procedimiento que vamos a hacer y que vamos a entender para la división. Veamos acá. El signo es positivo porque no aparece ningún menos. 54 dividido entre 6 es 9. Está exacto. X a la 2 sobre x, restamos los exponentes, nos queda x a la 1 o simplemente x. Y a la 2 sobre y a la 2 nos quedaría 2 menos 2 da 0, es y a la 0 que es 1. Entonces no queda nada de y. Z a la 3 sobre z a la 3 nos queda z a la 0 que es 1. No queda nada de z tampoco. Muchas veces decimos que simplemente cancelamos y sub 2 con y sub 2 y z3 con z3. Ese sería el resultado de esa división. Veamos esta. Como hay un signo menos, esa división me da negativa.
16 sobre 5, ahí no nos da exacto, ni se puede simplificar. Entonces nos queda 16 quintos. M a la 6 no lo puedo simplificar con nadie, entonces me queda lo mismo. M a la 6. Y n a la 4 dividido entre n a la 3, restamos sus exponentes y 4 menos 3 nos da 1. Entonces me queda n a la 1 o simplemente n. Fácil de hacer la división. Veamos acá, tenemos una división y aparecen números fraccionarios. Primero que todo, el signo es menos. Recordemos a ver cómo podemos hacer esa división. 3 octavos dividido entre 3 cuartos. Entonces aquí multiplicamos extremos y medios. 4 por 3 y 8 por 3. Podemos colocarlo así si queremos y nos queda más fácil. 4 por 3, entonces 4 por 3 sobre 3 por 8. Lo hago así para ver que nos queda fácil simplificar. Este 3 con este 3. Este 8 con este 4. Cuarta 1, cuarta 2. O sea que de todo eso me queda simplemente un medio. Las potencias. C a la 3 no tiene con qué, nos queda lo mismo. C a la 3. D a la 5 sobre D a la 4, resto los exponentes y 5 menos 4 da 1, me queda D a la 1 o simplemente D. Esto nos puede quedar mejor, nos quedaría menos, solamente acá nos queda un medio de C a la 3 por D. Ese sería el resultado de nuestra división.